Muy bien, seguimos con más vida sustentable y como les contaba, siguiendo el tema de las efemérides, en el día de hoy, el 21 de marzo, es el Día Mundial de los Bosques. Queríamos dedicar un espacio realmente especial para esta temática debido a lo que venimos viviendo a nivel provincial, donde gran cantidad de nuestros bosques nativos se vieron afectados. Entonces decíamos, en este día tan especial, realmente es importante que abordemos este tema, que podamos tratarlo en profundidad y que podamos acercarles a ustedes información más precisa, no solamente de lo que ocurrió en estos días, sino también de qué se trata estos bosques, qué nos aportan, ¿sí? Y de esa manera poder juntos darle una mayor importancia y cuidarlos. ¿Qué es lo que nos viene a invitar este día? Este día nos habla también como lema de este año, las maderas sustentables para las personas y para el planeta, ¿sí? Empezando a comprender el uso de este recurso como algo más a nivel consciente, con lo que ello implica y con todo lo que también podemos relacionarlo con la parte del agua. Además, este día se conecta con el ODS, el Objetivo del Desarrollo Sostenible número 15, que nos habla justamente sobre el cuidado de los bosques, sobre la desertificación. Tenemos en grandes partes de nuestro planeta el problema de la deforestación y demás, entonces juntos podemos empezar a tomar conciencia de lo que este día nos invita. Y para hablar sobre eso, realmente quisimos armar una mesa con especialistas para que podamos mirar esta propia temática desde diferentes enfoques y podamos desde toda esa información construir una mirada más completa e integrada de lo que implican nuestros bosques. Quiero darles la bienvenida y realmente agradecerles que estén hoy acá. La primera que voy a presentar es a la doctora Adriana Villalba. Ella es becaria del CONICET y a la vez está trabajando en su doctorado de gestión ambiental. Buenas noches, Adriana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Gastón? Un Gracias placer. por la invitación. Por favor, un placer nosotros recibirte, así que bienvenida. Y también presentar a Rosario Montiel, que ella es bióloga y pertenece a la Red Nacional de Restauración Ecológica de Argentina. Buenas noches, Rosario, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un placer recibirles a ambas y que juntos podamos acercarle a las personas una mirada más integrada respecto a nuestros bosques. Quiero primero que partiendo de este concepto, el concepto de bosque, vamos a lo básico. Hablemos de, en este caso te quiero preguntar a vos, Rosario, ¿qué es un bosque o qué podemos considerar como bosque? Bueno, un bosque es una formación vegetal, así como puede ser un pastizal, una sabana. Es un tipo de formación vegetal que se caracteriza por la presencia de diferentes estratos, tanto de árboles como de arbustos, de plantas herbáceas y con una estructura, ¿no? Diferentes tipos de altura, también tienen lianas, tienen epífitas, trepadoras, normalmente tienen bastante diversidad, algunas especies que son más dominantes que otras, por ejemplo, en nuestra zona acá, que se llama Chaco Húmedo en realidad, en el noroeste de Corrientes, ¿no? El bosque típico es de quebracho colorado y urunday, dos especies que fueron muy deforestadas y muy explotadas y que se perdieron mucho. Nuestra provincia por muchos años, digamos, deforestó y fue degradando también los bosques, porque no es solamente cortarlos todos, sino también degradarlos de diferente forma, como permitiendo ganadería, cortando algunas especies y todo, como vamos decayendo, digamos, y perdiendo todos los servicios que también nos brinda el bosque. Y sumando a esto que nos compartís, que realmente, bueno, a lo largo de la historia el ser humano ha tenido acciones que luego hemos visto que el impacto que eso generaba, empezamos a ver las consecuencias y recién ahí empezamos a tomar conciencia de lo que hemos estado haciendo con nuestra concepción de desarrollo hasta ese momento. Quisiera también que nos expliques, en comparación a esto que estábamos hablando de qué es un bosque con todos sus estratos y demás, ¿qué es una forestación? Sí, por ahí se confunde el término y a veces decimos bosques implantados, y eso de bosque en realidad no tienen muchas características, solamente la presencia de una especie arbórea, pero sí las forestaciones las forestaciones son en realidad monocultivos de especies arbóreas, normalmente de una sola especie, como pueden ser pinos o eucaliptos, y que algunas características sí pueden mantener, por ejemplo, a veces la fauna no tiene dónde refugiarse y bueno, se termina refugiando en una forestación, pero la realidad es que el avance de las forestaciones sobre ecosistemas, por ejemplo, que son pastizales, que tienen otra dinámica de incendios,
que tienen otra dinámica en hídrica y otras cuestiones, genera un impacto en el mediano o en el largo plazo o corto plazo. Y bueno, tenemos que saber que eso es una realidad, que está muy estudiado, que sobra evidencia científica de los efectos que producen, pero si decimos que ese es el camino productivo de la provincia, tenemos que saber también que trae consecuencias. Gracias por mostrarnos en cierta forma esta diferencia que existe entre una y otra de las concepciones que solemos tener. Y acá te quiero preguntar a vos, Adriana, si nos puedes contar un poco desde la parte normativa, ¿qué está visto ante esto que podemos hablar por un lado los bosques, nuestros bosques nativos, y por otro lado estos bosques forestales o forestaciones en realidad, qué es lo que son? Sí, digamos que tienen dos regulaciones totalmente distintas, pero primero quería comentar un poco lo que decía Rosario. Yo realmente me llevé una sorpresa cuando conocí el bosque nativo de Corrientes, la gran diferencia que hay con lo que uno ve en la película, ¿no? Por ahí uno tiene la imagen de lo que es el bosque implantado y no de lo que es nuestros bosques nativos. En las regulaciones tenemos muchas regulaciones para la protección de los bosques que son diferentes. En el caso de los bosques implantados, nosotros tenemos una ley de protección de bosques y tenemos una ley que es la 25080, que es la de fomento a la inversión en bosques implantados, que es como dice Rosario, acá tenemos bosques que son para producción. A diferencia de los bosques nativos que tienen una ley de presupuestos mínimos que tiene por finalidad reducir y evitar la deforestación y cuyo objetivo principal es aplicar los principios preventivo y precautorio justamente para evitar esta deforestación que se está dando. Súper claro, porque también es importante eso, comprender, bueno, que no solamente estamos hablando de dos realidades distintas de vegetación y que en cierta forma la ley también las ve como tales y las trata de diferente manera. A esto, Rosario, quisiera pedirte, ¿podemos hablar un poquito también de los servicios ecosistémicos que brinda un bosque nativo contra una forestación? Recién decías, bueno, a veces la fauna suele resguardarse en estas plantaciones o monocultivo de una especie de arbolado, pero no representa específicamente el servicio que brinda un bosque nativo. Sí, hay muchísimas especies de aves y animales que no pueden hacer uso de las forestaciones, no nidifican en forestaciones, sí lo hacen en bosques nativos. Obviamente tenemos que pensar que muchos animales no tienen de qué alimentarse en una forestación porque no van a comer hojas de pino. Los monos, qué sé yo, comen frutas, los venados y si hablamos desde el punto de vista servicios ecosistémicos hacia la fauna, bueno, las forestaciones dejan bastante que desear. Es cierto que a veces la fauna los utiliza porque no les queda otra posibilidad, ¿no? Pero también las forestaciones tienen mucho consumo de agua y otras cosas que ya están muy estudiadas, que también van en detrimento, digamos, de nuestro medio ambiente. En cambio, los bosques nativos realizan un balance de agua que es mucho más equilibrado, con periodos en donde diferentes especies toman el agua de la napa y lo llevan más hacia arriba, lo llevan más hacia abajo, con infiltraciones, o sea, bastante complejo desde el punto de vista hídrico. También, si tenemos en cuenta lo que son la gente que vive del monte, tiene servicios además que son no maderables, que vienen del bosque, como ser diferentes frutos, y bueno, también ahí se puede realizar un tipo de ganadería un poco bien controlada dentro del monte también. Bueno, brindan obviamente, ayudan a capturar el carbono, que es uno de los problemas más graves que estamos teniendo a nivel planetario, que es la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, que no hay manera de convertirlos en sumidero, ¿no? y como conservarlo. Entonces también lo que está ocurriendo con los bosques, que a veces están prendiendo fuego, parecería como que nos estamos autodestruyendo, ¿no? Pero bueno, principalmente esos son muchos los servicios que tienen los bosques. Y bueno, obviamente también la madera nativa, maderable, ¿no? Con valor económico, que bueno, obviamente a mí mucho eso no me gusta, obviamente, pero también es un servicio que brinda el bosque. Bien, gracias. Y sumando a lo que nos contás, Rosario, también, si Adriana, ¿nos puedes contar un poco de la parte de lo que es estos servicios, en cierta forma, o de la parte presupuestaria
o de compensaciones que existen en relación con estos bosques. Sí, en los dos casos tienen compensaciones distintas. En el caso de la ley 25080, que es la que busca incentivar los bosques de producción, tiene una exención impositiva y se le otorga un apoyo económico no reintegrable al productor. Eso es en el caso de los bosques de producción. En el caso de los bosques nativos, la ley 26.331, que es la ley de presupuestos mínimos de bosques nativos, crea un fondo de compensación por los servicios ecosistémicos que brindan los bosques nativos. Este fondo de compensación le tiene que otorgar a las provincias, que tienen que redistribuir a la vez en los propietarios un apoyo económico por los servicios económicos que brinda cada uno de los bosques que están dentro de las propiedades. Este fondo de compensación actualmente está un poco discutido porque algunas ONG consideran que está desfinanciado, que tiene dificultades para el financiamiento, para que llegue ese financiamiento a los propietarios que dentro de sus campos tienen los bosques nativos. Tenemos que tener en cuenta que los bosques nativos se encuentran distribuidos en distintas partes de la provincia y no es que están centralizados en áreas que corresponden a la provincia. Hay bosques nativos que se encuentran en áreas que corresponden a particulares. Para esos casos es que tenemos un fondo de compensación. Bien. Muchísimas gracias, Adriana, realmente por explicarnos esto. Entonces, hasta acá hemos estado hablando sobre la gran diferencia que existe entre un bosque nativo y las forestaciones. Pudimos ver también que la normativa los trata de una forma distinta, que incluso estas dos áreas de vegetación aportan servicios distintos, ¿sí? Incluso las forestaciones con un gran consumo de agua, donde más que un servicio en gran medida genera un impacto para el ambiente contra los bosques nativos que nos dan muchos otros servicios y a la vez van en concordancia con nuestra fauna. Y también estuvimos viendo que dentro de lo que es la parte impositiva y presupuestaria también se les da un tratamiento distinto y se abordan de forma diferente. Así que hasta acá venimos tratando este tema de bosques. Vamos a ir a una breve tanda y ya vamos a seguir con estos profesionales que vinieron a brindarnos tanta información.